De la gente más sabia que ha caminado en el mundo y de las mentes más inteligentes que han existido y de los grandes filósofos que tanto han contribuido en la rama del conocimiento y de la inteligencia, ninguno, hermanos, escuche esto, ninguno ha hablado con la autoridad, la claridad y la profundidad con la que nuestro Señor Jesucristo lo hizo. La Biblia dice que Dios vino al mundo, el Dios se humanó, se hizo humano para venir a vivir entre nosotros, para habitar entre nosotros y para entendernos en nuestras debilidades. La sabiduría de Jesús no solo se reflejaba en el conocimiento de las Escrituras. Trate de imaginar cuando Jesús estuvo en el mundo, en la antigua Jerusalén. La Biblia dice que la gente se maravillaba porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Y la razón, hermanos, de la autoridad de Jesús no estaba solamente en su capacidad para revelar las cosas nuevas, los misterios del reino de Dios, sino la clave perfecta, hermanos, era en que Jesús no solo enseñó con palabras, sino que Jesús vivía cada palabra que predicaba. Hay una gran diferencia entre hablar y vivir lo que hablamos. Y la gente lo nota. Y la gente notaba en Jesús esta conexión tan preciosa de tener autoridad a través de la manera, no solamente en cómo hablaba, sino cómo vivía. Jesucristo fue el único hombre sin pecado que ha caminado en esta tierra. Y Él, mientras estuvo acá, en solo 3 años de ministerio, nos dejó una profunda sabiduría, hermanos, que nos faltaría la vida para poder entender todo lo que Dios nos ha dejado revelada en esta hermosa palabra de Dios que conocemos como la Santa Biblia. ¿Alguno de ustedes se siente dichoso de tener una Biblia con ustedes? De verdad que somos dichosos. Hay lugares en el mundo en el que la palabra de Dios todavía no ha llegado. Y en el tiempo de Jesús la gente lo criticaba como critican a todo mundo. Y Jesús dijo en Juan capítulo 8, 46, está en su hojita: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado?, preguntó el Señor. Nadie, hermanos, absolutamente nadie pudo acusarlo de maldad. Aún Poncio Pilato dijo: ¿no sabes que tengo la autoridad de dejarte ir? Habla si eres inocente. Y el Señor se quedó callado y le dijo: no tienes ninguna autoridad más que la autoridad que te ha dado por Dios, y este día ha llegado porque así conviene en la voluntad de mi Padre Celestial. Nadie lo pudo acusar de nada. Pilato salió al pueblo y dijo: ¿qué ha hecho este hombre? ¿Le suelto a él o le suelto a Barrabás? Y la gente en su pecado dijo: suelta a Barrabás, porque este hombre no tenemos de qué acusarlo, pero simplemente no nos cae bien. Y Pilato él mandó que trajeran agua y se lavó las manos y dijo: hagan con él lo que bien les parezca, yo me lavo las manos. La autoridad de Jesús estaba ligada a su manera de vivir. El día de hoy, hermanos, hay muchas personas que dudan precisamente de la fe cristiana porque conocen a muchas personas que dicen tener fe, pero cuya manera de vivir no refleja lo que hablan. En una ocasión los discípulos del Señor estuvieron a solas con Él. La Biblia dice que el Señor estaba orando y los discípulos lo esperaron. Pero esa vez hicieron una excelente pregunta al Señor, una pregunta que todos debemos hacer. Y le dijeron: Señor, en Lucas capítulo 11:1, ¿qué pregunta le hicieron? ¿Me ayuda a leerlo? Señor, enséñanos a orar. Dígalo otra vez: Señor, enséñanos a orar. Y por supuesto que todos conocemos la maravillosa oración del Padre Nuestro. ¿Me ayuda a decirlo? Mateo 6, 9 al 13. Léalo conmigo. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas,
como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Y el pueblo de Dios dice, amén. Desglosar esta hermosa oración, hermanos, llevaría mucho tiempo, pero para fines de lo que el Espíritu Santo quiere decirnos hoy, nos vamos a enfocar en el versículo 12. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Dígalo conmigo, por favor. Y perdónanos nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. A ver, ¿están despiertos conmigo, hermano? ¿Me ayuda a leerlo? A ver, dice, y perdónanos nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ahora, hermanos, yo he luchado con esta oración, a ver si a usted le ha pasado como yo, y si usted me permite, yo quiero ser vulnerable con usted, amén, arriesgándome a que me critique y diga, yo no voy a ir a Chartel en español, porque ese pastor acaba de reconocer su pecado. Pero hermanos, yo he luchado con esta oración. Señor, ¿por qué tuviste que poner esta palabra? Mire, a mí me gusta toda la oración del Padre Nuestro. Me gusta, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Lo acabamos de hacer. Santo, santo por siempre. Yo parecía una Magdalena ahí, llore y llore, ¿verdad? A mí me encanta eso. A mí me gusta el pan nuestro de cada día. Dánoslo hoy. Algunos son más creativos y le cambian, ¿verdad? Las carnitas de cada día, dánoslo hoy. La carne asada de cada día, dánoslo. Y eso me gusta, amén. Me gusta, hermanos. Me gusta cuando el Señor dice en la oración del Padre Nuestro, hágase tu voluntad, así como en el cielo, en la tierra. Me gusta, no nos metas en tentación y líbranos del mal. Pero no me gusta cuando el Señor dice, perdónanos porque nosotros también perdonamos. Porque a veces, hermano, cuando vemos a alguna gente, cuando yo era joven, todavía soy joven, no vea, lo que pasa es que ya tengo púlpito integrado. Pero cuando era más joven, quiero decir, mi pastor decía una frase que yo no entendía y después me fue revelada. Es broma. Mi pastor decía, hay algunos hermanos que yo les quiero dar una vuelta, decía, pero del pescuezo, porque me irritan. Y tal vez usted conoce a alguien que le hace la vida imposible, y especialmente si usted no le ha hecho nada en el trabajo. Tal vez usted está sentado con alguien, perdónelo el día de hoy, dígale a alguien, hermano, tal vez usted no le ha hecho nada a nadie. En el trabajo, en la iglesia, en todos los lugares hay personas donde nos cuesta. Hay personas que tengo que reconocerlo, son malvadas. Hay personas que lo que quieren es herir, lo que quieren es lastimar. Y el enemigo usa esto desde la caída del hombre en el pecado, hermanos. Los instrumentos favoritos del enemigo los siembra en el corazón del hombre, que son el odio y la maldad. Qué fácil es perder los estribos, qué fácil es irnos por lo que la carne nos dice. Pero Jesús dijo en su oración, perdónanos nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, a nuestros deudores. Y yo quiero pensar, hermanos, y decirles claramente que este mensaje sobre el perdón no es hablarles sobre el beneficio del perdón. Yo creo que va más allá de eso, mis queridos hermanos. ¿Por qué Jesús lo tuvo que mencionar? Bueno, encontré varias cosas, pero vamos rapidito. El número 1, hermanos, me ayuda a leerlo. Ahí está en su hojita. Déjalo conmigo. El perdón no es un mandato moral, sino un camino hacia la verdadera transformación espiritual. Dígalo otra vez. El perdón no es un mandato moral, sino un camino hacia la verdadera transformación espiritual. He estado orando, hermanos, que el Espíritu de Dios nos ayude a entender
que el perdón no es un asunto terapéutico. Yo no tengo que hablarle a usted sobre los beneficios del perdón, eso usted lo sabe, porque la Biblia dice que Dios puso en nuestro corazón eternidad. Amén. Todos los seres humanos sabemos que hemos sido lastimados, todos sabemos que hemos sido heridos en alguna vez en nuestra vida, todos sabemos que debemos perdonar. Y a veces cuando hablamos del perdón nos enfocamos solamente en el asunto terapéutico, hablando sobre los beneficios que obtenemos, que vamos sobre el perdón. Y yo no estoy en contra de eso, hermanos. Yo sé que hay muchos beneficios, la ciencia lo avala, pero yo quiero hablar de la palabra del Señor, porque yo pienso, hermanos amados, que no hay camino, escuche bien, no hay otro camino hacia la verdadera transformación espiritual a más que agarremos el camino del perdón. Por eso el Señor dijo: perdónanos nuestras ofensas. El perdón, hermanos, dicho de otra manera, no puede haber un verdadero cambio en el corazón de una persona hasta que aprenda a entregar cada circunstancia de su vida en la soberanía de Dios. ¿Me escuchó? No puede haber un verdadero cambio hasta que el ser humano entregue cada circunstancia de su vida, cada dolor, cada ofensa, cada cosa que le ha pasado a la soberanía de Dios y renunciar al hecho de querer tener el control. El perdón, mis queridos hermanos, no es un destino, sino un estilo de vida. Le preguntaron al Señor: ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano? Porque la cultura judía decía que debíamos perdonar 7 veces. Y Jesús le dijo: no 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y usted, su mente maravillosa, está haciendo las matemáticas, ¿verdad? Y hermanos, no se trata de matemáticas, se trata de entender que el perdón es una jornada de vida. Si nosotros no perdonamos, estaremos cargando cosas que nunca debemos de cargar por no tener la humildad de entregar lo que nos pasa a la soberanía de un Dios que tiene el total control de todas las cosas. Y Él sabe por qué permite que me haya pasado lo que me pasó. Confiar en la soberanía de Dios no es fácil decirlo, pero es el verdadero camino a la transformación. Hay un pasaje bíblico de personas que se quedaron atoradas en Mateo 12, de 9 al 13, está en su hoja. Dice la Biblia que Jesús estaba pasando de allí y entró en la sinagoga. Jesús entró ¿a dónde? La sinagoga. Hoy podemos decir que la sinagoga es la iglesia. Amén. ¿Dónde entró Jesús entonces a la iglesia? Miren, siga leyendo. Donde había un hombre que tenía una mano paralizada. Como buscaban un motivo para acusar a Jesús, le preguntaron: ¿ha permitido sanar el sábado? Él le contestó: si alguno de ustedes tiene una oveja en un día sábado y se le cae en un hoyo, ¿no la agarra y la saca? ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Por lo tanto, está permitido hacer el bien en el sábado. Lea conmigo el versículo 13. Entonces dijo al hombre: extiende la mano. Así que la extendió y la mano quedó restablecida, tan sana como la otra. Pero los fariseos salieron y tramaban cómo matar a Jesús. Hermanos, estamos hablando de gente de la iglesia. Estamos hablando de personas que llegan a la iglesia. Estos eran líderes de la iglesia. Estos fariseos eran personas que conocían la Torá desde niños. Sus padres los ponían a que se aprendieran Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Muchos de ellos se las sabían de memoria. Por eso bien dijo un predicador, hermanos, que nuestra peor enemigo muchas veces es nuestra experiencia. Cuando nos hacemos maestros de algo, dejamos de verle el valor de lo que nos costó antes hacerlo. Y a veces nuestro peor enemigo es nuestra experiencia. Y esta gente que conocía la palabra del Señor,
Habían desplazado la Biblia de las acciones y estaban en el culto, así como un día de hoy, en un sábado, dice la Biblia. Y luego un hombre que estaba así con la mano tullida, la mano estaba seca, este hombre tenía problemas, pero era tanto el coraje y la necesidad de tener el control. Era tanto el odio que tenían estos hacia el Señor Jesús que le dijeron: es lícito, es permitido sanar. A ver, tú que te dices rabino, ¿podemos sanar? Esperaban que el Señor dijera, por supuesto que no. Pero ellos sabían que Jesús iba a decir que sí, hermanos. Y el Señor dijo: ¿qué les parece si ustedes se les cae una oveja? A ver, si se les cae una oveja, ¿no irían y la rescatarían? Ah, ¿verdad que sí? ¿Quién quiere perder su patrimonio? Y les dijo: les voy a demostrar que el Hijo del Hombre tiene poder para hacer algo nuevo. Y al Hijo al hombre: extiende tu mano. Y el hombre extendió la mano. Y lejos de que la gente que estaban ahí, los líderes, dijeran: este es el poder de Dios, Señor, yo quiero conocer de ti. La Biblia nos dice que salieron de allí enojados, amargados. Habían olvidado lo que significa misericordia, quiero. Y sabe, hermanos, cuando nuestro corazón está lleno de rencor, ¿cuántos están aquí conmigo? No importa si usted va a la iglesia. El ir a la iglesia no es el camino a la transformación. De hecho, yo quiero cambiarle un poquito el día de hoy su pensamiento, hermanos. Que no solo venimos a la iglesia para ser transformados, sino que venimos a la iglesia también porque somos transformados cada día a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y debemos reconocer nuestra vulnerabilidad. Y le digo de todo corazón, hermanos, ¿cómo es posible que esta gente cantaba a Dios y alababa a Dios, pero su corazón estaba lleno de rencor hacia otros y no querían soltar eso? Y el Señor les da la idea, hermanos amados, de que el verdadero camino a la transformación es el perdón. Cuando perdonas, eres transformado. Número 2, miren su hoja, precisamente porque el perdón, lea conmigo el número 2, ¿me ayuda? El perdón es más que terapéutico, ¿verdad? Refleja, ¿qué, hermanos? Una cualidad del carácter de Dios. Romanos 5:8, léalo conmigo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, miren lo que nos dice la palabra del Señor, que el perdón es más que terapéutico, porque refleja una cualidad del carácter de Dios. ¿Cuál es el carácter de Dios? Que Dios nos perdonó cuando nosotros éramos pecadores. La Biblia dice que Él muestra su amor para con nosotros, que aun cuando éramos pecadores, el Señor no esperó que te arreglaras tu vida. Él no esperó que te compusieras un poquito. Él no esperó que cambiaras un poco ese carácter que tienes. Dice la Biblia, aun cuando nosotros le ofendimos, Dios, la realidad del amor de Dios es que Él nos ama tanto que dio a su Hijo para que muriera por nosotros. No, hermanos, digno es el Señor de la alabanza. Pero esto nos muestra algo del carácter de Dios. Escucha, iglesia, porque el perdón va más allá. Cuando nosotros perdonamos a los que nos ofenden, nos volvemos colaboradores de Dios. La naturaleza de Dios es que Él perdona. Y el verdadero, hermano, mire, cuando llegamos a entender el valor de una persona, y yo sé que esto es muy difícil. Te voy a pedir que me ayudes, amorcito. Yo sé que esto es muy difícil, hermanos, y oro que el Espíritu de Dios hoy revele esto en nuestro corazón. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros,
en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios vio más allá del pecado. Y cuando nosotros, todos aquí hemos sido ofendidos, y algunos hemos sido heridos muy, muy fuertemente, y hemos atravesado muchos problemas, hermanos, pero hemos dicho que el perdón refleja el carácter de Dios. En otras palabras, yo no puedo perdonar de mis propias fuerzas. No puedo. Necesito entender el carácter de Dios. Y cuando yo, hermanos, conozco el carácter de Dios, cuando yo logro entender el valor de una persona, no solo sus acciones, el valor de una persona. ¿Cuánto vale una persona? ¿Sabía usted que cuando hay personas que tienen que tener un trasplante de riñón, ¿sabía usted cuánto cuesta eso? ¿Sabía usted cuánto cuesta una operación a corazón abierto? ¿Cuánto vale un alma para Dios? Y cuando yo me enfoco en lo que me hiciste, en cómo me lastimaste, en cómo yo no te importé, no te importó mi corazón, y mira cómo lo trataste. No, mi esposa no ha hecho eso, estoy usando, por favor. Algunos ya la quedaron viendo como diciendo, algunos ya están levantando la mano, vamos a orar por la hermana Alicia. Cuando yo, hermanos, digo, ¿cómo es posible que me hayas hecho eso? Me trataste como un trapo, ¿por qué me hiciste eso? Muchas veces no he entendido el pasaje de Romanos 5:8. Cuando yo entiendo el valor de un alma, entonces puedo sobrepasar, escuche bien, lo que me han hecho y puedo entregarlo a la soberanía de Dios. Yo no debo pretender entender, muchísimas gracias, no debo pretender entender el por qué me ha pasado lo que me ha pasado. Eso es perder, hermanos, años de vida, el por qué me pasó, por qué me tocó esta vida que me tocó vivir. Lo que Dios quiere de nosotros es que entendamos precisamente que Dios murió por los pecadores. Y cuando yo veo el valor de una persona, queridos hermanos, he comprendido el corazón de Dios. Jesús estaba en la cruz y la gente se burlaba de él. Si eres hijo de Dios, no que muy, a otros salvaste y no te puedes salvar. Y Jesús les dijo, hermanos, al Señor: Padre, perdónalos. Jesús, escuche bien, no ignoró la ofensa, no dijo la ofensa no es importante. Jesús entregó su dolor a la soberanía de Dios, y al hacerlo pudo ver en el alma de una persona su verdadero valor. Hermanos, el verdadero perdón tiene que ver con entender el valor de una persona. Hay una película que yo le recomiendo que se llama La Cabaña, en inglés The Shack. Es una poderosa historia, hermanos, sobre el perdón y la sanidad interior, y en la manera como Dios nos ayuda a enfrentar el dolor más profundo. Si usted la ha visto, sabrá que Mac, el protagonista de la película, es consumido por el trauma y el resentimiento después del asesinato de su hija Missy, y sin darse cuenta, hermanos, su incapacidad de perdonar, porque él está enfocado. Acaban de asesinar a su hija está desaparecida, no sabe nada de ella, y él está tan enojado con Dios porque permitió que su hija muriera. Él está tan enojado con el asesino, él está tan enojado con todos, que él no se da cuenta que su dolor reprimido lo convierte en un hombre emocionalmente distante,
que fractura en poco tiempo su relación con su esposa y con sus hijos. La película es maravillosa porque Dios, representado como Papa, en esta película, Jesús y el Espíritu Santo llevan a Mac a una cabaña. Precisamente lo llevan al lugar del mayor dolor en su vida, para volver a comenzar un proceso de sanidad en la vida de este hombre. Y escuche algo, iglesia, Dios no minimiza el sufrimiento, Dios lo enfrenta con amor. Yo quiero que cuando salga usted de este lugar, se lleve algo a su corazón y lleve este pensamiento: Dios no desperdicia mi dolor. ¿Pudieras decirlo conmigo? Dios no desperdicia mi dolor. Dígalo otra vez: Dios no desperdicia mi dolor. No, hermanos. No hay dolor desperdiciado delante de Dios. Y Papa, en la película, que es Dios, le ayuda a Mac a comprender su dolor, a comprender el por qué está, pero le dice que la falta de perdón lo está destruyendo. Y Dios no le está pidiendo a Mac que finja que no ha pasado nada. Dios no le está pidiendo a Mac que olvide lo que ha pasado. Dios no le está pidiendo a Mac que se haga hombre y que enfrente la vida. No, hermanos. Lo que Dios está haciendo con este hombre es mostrándole que el resentimiento lo ha convertido en un prisionero. Mac lucha contra la idea de perdonar al asesino de su hija, porque él siente que si la perdona es como aprobar lo que éste hizo. Y por eso a veces nos cuesta perdonar, porque si perdonamos pensamos que estamos aprobando lo que nos hicieron. Pero Dios le muestra que el perdón, hermanos, no significa justificar el pecado. Escuche esto: el perdón no significa justificar el pecado, sino liberarse del control que el odio y el dolor llegan a la vida de una persona que no quiere perdonar. La historia es maravillosa porque al final del tiempo Mac decide perdonar. Su rostro cambia, una liberación viene a su vida que no solo transforma su corazón. La película termina precisamente con la familia. Ahora ya son menos, todos yendo a vacacionar y moviéndose de la vida pasada llena del dolor. Ninguno de los que estamos aquí, hermanos, vamos a estar exentos de que la maldad nos alcance. Nadie. Pero Dios nunca desperdicia nuestro dolor. Perdonar no significa, número 3, justificar la ofensa. Tampoco es minimizarla, mis queridos hermanos. A veces pensamos que si perdonamos, estamos diciendo que el daño que nos hicieron no fue tan grave. ¿Cómo yo puedo perdonar a alguien que me ha ofendido así? Pero el perdón, hermanitos, no significa aprobar el mal, sino permitir que el juicio de Dios, hermanos, venga al tiempo de Dios. ¿Están aquí conmigo, iglesia? Y yo quiero pedirle un favor muy grande. Como su pastor, yo le amo en el nombre de Jesús y se lo digo con todo mi amor. Pero por favor quiero pedirle, ya deje de ver novelas, por favor. Porque es que en las novelas, ¿qué es lo que me enseñan las novelas? Pura venganza, ¿verdad? La venganza de Telesa. Y algunos, ¿verdad? Había una hermanita que era muy devota a la iglesia, pero las tardes no iba porque venía su Telesa. Lo que pasaba es que muchos de nosotros no nos damos cuenta que todo lo que las novelas promueven es pura venganza, pura infidelidad, pura basura, se los digo en serio. El casado que se equivocó de mujer y le aparece otra y ay, ella era, me equivoqué, pero en nombre del amor voy a agarrar. Y luego Telesa se enoja, ¿verdad? Y dice, ese hombre es mío. No, esa es Paulina Rubio, perdón. No es Telesa, es Paulina Rubio.
A medias, pero mío, mío, mío. No, si yo también anduve en el mundial, ¿eh? Perdonar, hermanos, no es justificar la ofensa, no es minimizarla, pero a veces pensamos eso. Hay una historia hermosa en la vida del rey Saúl que nos habla, hermanos, sobre cómo Saúl intentó matar muchas veces, pero David no se vengó cuando tuvo la oportunidad. Lea conmigo primero de Samuel 24:12. ¿Me ayuda a leerlo? Mire lo que él dijo: que el Señor juzgue entre tú y yo, y que el Señor me vengue de ti, pero yo no te pondré la mano encima. Qué maravillosa oración. Porque David no negó el peligro, hermanos, que Saúl representaba. Él estaba huyendo por su vida, pero finalmente, hermanos, tuvo la oportunidad de matar a Saúl. Eso, hermanos, no está ni en las mejores novelas, ¿eh? Usted tiene que leer la Biblia. La Biblia de verdad está tan interesante. Y aquí entre nos, hermanos, lo voy a decir, que finalmente David estaba escondido en una cueva, y en esa cueva entró Saúl. Y Saúl entró a la cueva de la manera más vulnerable que usted pueda imaginarse. Había comido un burrito, yo pienso, de frijoles esa mañana, y algo le empezó a pasar en su estómago y dijo: espéreme, para todo hay tiempo, la guerra continúa más tarde, ahorita tengo que ir al baño. Y cuando entró allí, los hombres de David y David estaban, y ellos lo vieron cuando Saúl entró a hacer de las suyas. Y los hombres de David le dijeron: aprovecha. ¿Sabe qué dijeron algunos? Dios te está dando esta oportunidad. Ahí está en la Biblia, léalo. Dios te está honrando. David es Dios el que te da esa oportunidad de que lo mates ahora. Y David dice: que el Señor juzgue. Dios me libre de tocar al ungido de Dios. Porque David había entendido, hermanos amados, que la venganza le pertenece solamente al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Por eso perdonar no significa olvidar, sino dejar el deseo de venganza. Ya estoy terminando. Hermanos, el verdadero perdón no requiere que borremos la memoria del dolor. Lo digo con tanto respeto, amada iglesia. ¿Están aquí todavía conmigo? Pero algunos dicen: perdonar significa olvidar. Eso no es cierto. No. Porque Dios nos dio una mente tan maravillosa, hermanos, que no podemos borrar lo que nos pasó. Perdonar no significa olvidar. Esto, hermanos, es una realidad de la vida. Yo me acuerdo de las caídas que he tenido. Les he comentado que me he caído cuando era niño. Me caía mucho y ahora tengo la cicatriz, pero ya no me duele, pero no me olvido de lo que me pasó. Perdonar, hermanos, no significa olvidar. No es que voy a ignorar lo que pasó, pero simplemente voy a dejar el deseo de venganza, ese deseo que mi corazón, que no lo digo, pero mi corazón dice: ay, ojalá que una probadita de lo mucho que me ha lastimado. Somos tremendos los seres humanos, ¿verdad? Algunos le llaman karma. Y ahí están viendo los videos de Facebook de karma. Algunos, aleluya, gloria a Dios. Así mero es. Qué bueno que le pasó eso. Pero José y sus hermanos nos enseñan, hermanos, este ejemplo en Génesis 50, del 15 al 21. Y usted sabe que José había sido vendido por sus hermanos. Atravesó una experiencia horrible, pero finalmente, después de muchos años, cuando Jacob murió, los hermanos de José temieron que él tomaría venganza. Sin embargo, la respuesta de José, hermanos, nos ilustra perfectamente la idea del perdón. Génesis 50, 19 y 21. ¿Lo lee conmigo, por favor? Pero José le respondió: no tengan miedo. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que hoy vemos.
salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo. Yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. Y así los consoló y les habló con ternura. Hermano, José no olvidó lo que sus hermanos le hicieron. Él recordaba perfectamente el daño que había sufrido, pero en lugar de buscar venganza, él eligió confiar en Dios y en su obra redentora. Ustedes planearon mal contra mí, pero Dios tenía una historia de redención mayor. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Cuando somos ofendidos, cuando somos lastimados, debemos no enfocarnos en eso ni en la persona, sino en lo que Dios está haciendo en medio de un mundo que está lleno de maldad, pero donde Dios todavía tiene el control. Número 5 y final, hermanos, perdonar no significa que debemos someternos al dolor. Lea en casa esa historia, hermanos, Hechos capítulos 15 del 36 al 41. Encontrará que dos grandes siervos de Dios, Pablo y Bernabé, tuvieron grande desacuerdo. Mire lo que dice la Biblia allí, ¿verdad? El versículo 39 dice: y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria, Cilicia, confirmando a las iglesias. Quiero mencionar esto, hermanos, porque a veces tenemos que separarnos. Perdonar no significa olvidar. Solamente significa dejar la idea de la venganza. Significa entregar todo lo que nos pasa en la soberanía de Dios. Significa ver el valor de un alma, no la ofensa. Significa el verdadero camino a la redención. Hermanos amados, la persona que ha sido transformada por Dios no se pregunta ¿cómo puedo perdonar? La persona que ha sido transformada por Dios dice: ¿cómo no puedo perdonar? Es lo más natural. Si Dios me perdonó a mí. Pero a veces tenemos que separarnos. No significa que el perdonar a la persona nos vamos a hacer amigos si la persona quiere nuestro mal. Es simplemente que nosotros no guardaremos el rencor contra esa persona. Y finalmente, hermanos, nuestro testimonio de sanidad puede ayudar a otros. Termino con una historia, ¿le parece? ¿Cuánto le gustan las historias? Había una persona lastimada precisamente por la iglesia y había dejado de ir a la iglesia. Algunos de ustedes ya escucharon esta anécdota, pero tengo que decirla otra vez. Y esta persona estaba lastimada, había dejado de asistir a la iglesia. Finalmente la iglesia contrató a un nuevo pastor. La iglesia era pequeña, tal vez así como la nuestra, y el pastor era nuevo y el sueldo que tenía no era mucho, pero él tomó el llamado de Dios y quiso servir en la iglesia. Un día él tomó el bus para poder ir a un lugar mientras hacía su trabajo del ministerio, y la persona que lo recibió, el chofer del bus, ¿verdad? Él le pagó y el chofer agarró y le dio más de lo que él había pagado del boleto. Le devolvió mucho más. El pastor fue se sentó en su lugar mientras el camión iba. La humanidad le tocó. Realmente que él no tenía dinero y necesitaba dinero. Y comenzó a orar. Y dijo: Señor, ¿será que tú me bendices a través de esta equivocación del chofer? Tú sabes que yo necesito ese dinero. Yo necesito que tú proveas. Pero su mente le decía: no, Dios no aprueba el robo. Si yo he sabido de mi equivocación, yo tengo que decirle. Pero la humanidad luchaba, así como usted en su humanidad lucha, ¿verdad? ¿Sí me entiende lo que estoy hablando? Y cuando terminó, llegó a la parada de autobús, se bajó y le dijo al chofer:
mire, cuando yo subí, usted me dio más del cambio de lo que yo tenía que recibir. Así que se lo devuelvo, usted se equivocó y me dio mucho más. Y le dijo esta persona, pastor, no me equivoqué. El domingo yo estuve en su iglesia y tenía mucho tiempo que no había ido. Y ese día usted habló de la honestidad. Y ahora que lo vi subir, dije, lo voy a probar a ver si es verdad lo que predica. Y usted me ha demostrado que de verdad vive lo que predica. El domingo estaré con mi familia nuevamente de regreso a su iglesia. Dios, hermanos, quiere usarle a usted y a mí para ser instrumentos de bendición. Pero no podemos ser de bendición si no dejamos que Dios obre en nuestra vida. Es tiempo de soltar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es tiempo de soltar. Vamos a soltar. Porque Dios nos perdonó, nosotros también tenemos que perdonar.